tan fantástica. ¿Y qué empresas eran las que estaban en el mercado en aquella época? Era el TVO, que por cierto, lo resalto, porque era de un asturiano, curiosamente, el TVO más catalán era el dueño y el director un asturiano. Curiosísimo, eso lo descubrí yo y lo publiqué en mi libro, que tengo un libro bastante extenso sobre el comité asturiano. Y era esa y Bruguera, eran opuestas por completo. Bruguera era, y siempre se la defendió por los intelectuales, como la que reflejaba el estado actual de España. Carpanta, muerto de fame, Tribulete, pues el jefe, que era un reportero, el jefe le tiraba los papeles a la cara, que todos reflejaban un estado, una situación de España, y por eso siempre se le dio más importancia al Pulgarcito, aún no vendiendo ni la cuarta parte que el TVO, que al TVO. Sin embargo, yo el otro día me hicieron una exposición del TVO en Palma de Mallorca, la sala de exposiciones más importante que hay en Palma de Mallorca, y me pidieron a mí el prólogo, y yo escribí que en esto que estábamos equivocados, que precisamente el TVO se vendía porque era surrealista, porque estabas viendo una violencia por todos los sitios y una carencia terrible, y en el TVO eso no existía, con lo cual te hacía imaginarte un mundo que quisieras, y que quizá ese fue el éxito del TVO, no lo puedo afirmar, pero posiblemente fue el éxito, el que fuera en cierto modo surrealista. Estaba contándote unas historias que eran historias que tú te preguntabas, o que lo leían los mayores también. Caray, este mundo ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Luego había TVOs así que llamaríamos políticamente incorrectos. No, en aquella época, vamos, si estamos hablando después de la guerra, era prácticamente imposible que hubiera políticamente incorrectos. ¿Underground no había ninguno? No, eso nació a mediados de los 70, que nació en Cataluña, con el Carajillo y con Purita, y vamos, con una serie de TVOs, aunque hay una enciclopedia por ahí muy famosa, que ya se le salió al paso porque tiene muchas filias y muchas fobias, que lo dice, que el TVO que nació con el Víbora, y no, el Víbora lo que aglutinó fue ya lo que ya existía y lo aglutinó, pero nacer el underground nació en los 70 y nació en Cataluña, precisamente. Y antes de centrarnos en la semana que tú esto llevas, actualmente ¿cómo está el TVO? Pues aunque no te lo parezca, por el boom de las películas, prácticamente ahora se están basando un tanto por ciento elevadísimo de películas en cómics. El cómic está en recesión, sí, pero bastante gorda, Yo el otro día pasé por Oviedo, que había allí una librería muy buena que tenía, y grandísima, que se llamaba La Palma, y me encontré con la sorpresa que había desaparecido, que no tenía ni un TVO. Está en recesión, las tiradas son muy pequeñas, lo que hay es mucha diversidad de colecciones, pero las tiradas son pequeñísimas. Cuando antes las tiradas, por ejemplo, el Guerrero del Antifaz, que fue, yo hice un artículo sobre él que lo titulé El culebrón del franquismo, porque es puro franquismo dibujado. El del Guerrero del Antifaz llegó a tirar semanalmente 200.000 ejemplares. Y ahora una buena tirada son 1000. Hay muchas colecciones. Tú entras en una librería de TVOs y que quedas deslumbrado de la cantidad de colecciones que hay. Pero claro, son colecciones que todas ellas no editan lo que solo entonces un personaje editaba, porque como el Guerrero del Antifaz, cuando el Guerrero del Antifaz pues había 15 o 20 colecciones, no todas de la misma tirada que el Guerrero del Antifaz, pero el Pequeño Luchador, el Hombre de Piedra, vamos, muchísimos había.
no tendrían tanta tirada, pero para que te tiraran 50 o 60.000 ejemplares seguro, vamos. Y por tus provincias, por ejemplo, en la zona de Valencia era Cumi, ¿no? Era un personaje... Bueno, en Valencia siempre fue uno de los... el sector más fuerte junto con Cataluña, de publicación. Ahí había muchas editoriales, estaba Maga, estaba... bueno, no me acuerdo los nombres, La Valenciana, Maga, que tenía Maga por sí misma, igual tenía 5, 6 o 8 colecciones, ¿eh? Y luego, ya en tercer lugar, estaba Madrid, que Madrid prácticamente desapareció como zona editorial, y San Sebastián, porque San Sebastián tenía la papelera, y entonces tenía la materia prima en donde... el Dragón. Exacto, y entonces como tenía la papelera, pues era mucha facilidad para hacer tebeos, y hubo una etapa muy grande, sobre todo en los años 40, que San Sebastián fue muy fuerte, y además editaba unos tebeos guapísimos. El Chicos, que es quizá uno de los más famosos tebeos que se publicaron en España, venía de San Sebastián. Bueno, y por provincias, Asturias, ¿cómo está? A ver, cuéntame. Asturias está muy bien de personas que se dedican al cómic, que viven de ella. Eso ya es otra cuestión, ¿eh? Porque del cómic en España viven 4, ¿eh? Somos 40 millones y yo creo que entran en estas dos manos todos los que pueden vivir del cómic. Está todavía muy subvalorado y todavía muy despreciado. Como consecuencia, pues no se puede vivir, no hay. Todos los dibujantes, salvo unos pocos que yo conocí, todos tenían otra profesión. Por ejemplo, el Blanco del tebeo, que lo tuvimos aquí hace 2 años, fue toda la vida banquero. Él era banquero y luego en sus horas libres pues rellenaba 20 páginas del tebeo. A diferencia del resto de Europa, porque este año tuvimos aquí a Messiers, el de Valerian, y te cuenta que una página de él se vende ahora en las subastas a 400.000 pesetas, una página. Bueno, en Cantabria estaba Andy, ¿no? Que hacía el Lado del Cántabro, y había unos cuantos. Sí, ¿no? pero debía de ser muy regional, no trascendía, ¿eh? Aquí, por ejemplo, aquí en Asturias, que te digo que hay mucha gente, los de aquí trascendieron muchísimo, hasta el punto de que Víctor de la Fuente, que es de los Picos de Europa, de Ardisana de Llanes, de un pueblín ganadero de los Picos de Europa, Víctor de la Fuente en un momento determinado fue considerado el mejor dibujante del mundo, ¿eh? Y su hermano Chiqui, sus trabajos los llegó a traducir a 20 y tantos idiomas, el hermano pequeño. Y Ramón, que era el mediano, pues publicó muchísimo por toda Europa. ¿El manga, por ejemplo, es el cómic japonés? Sí, vamos, el manga es un cómic. No sé por qué se empeñan en decir salón del cómic y del manga, pero si es lo mismo. Es como si me dijéramos salón del cómic y del tebeo, o salón del cómic y la banda de cine, pero si es el nombre en Francia del tebeo. El manga es el nombre del tebeo en Japón, pero es un tebeo. Bueno, ¿cómo nace y con qué espíritu nace esa semana, que esa muestra, o llamaríamos como la que tú haces? Sí, bueno, nace con la idea de revalorizar el tebeo en todos los sentidos, sobre todo en el de que te admitan culturalmente, ¿eh? Porque en la época que nació, en el año 72, si algún pretendidamente adulto te veía con un tebeo en la mano, creía que eras un retrasado mental, pero así como suena, incluso te lo decían. ¿Tú qué pasa? ¿Y es flojo de luces que les tebeos? Te lo decían. Esa era la realidad. Se tiraban los tebeos, los padres los quemaban porque decían que si se leían tebeos no se iba muy allá y no se iban a sacar el bachiller. Eso fue así. A los de mi generación nos quemaron los tebeos, a casi todos. Las bibliotecas públicas no los retenían
que tenían, todos los editores tenían la obligación de entregar 10 ejemplares, y no vas a la biblioteca, como anécdota, Luis Alberto de Cuenca hace unos años montó en la Biblioteca Nacional una exposición de cómics, la segunda vez, ya se había montado otra hacía más años, de cómics, y yo fui, lo conozco y me invitó y fui, y vamos, viendo lo que allí había, le dije, parecerá un poco extraño, pero bueno, un poco exagerado, le dije: Luis Alberto, tengo yo más debajo de la cama que de lo que hay aquí. Y me dice, pues Tino, la mayoría de lo que hay aquí es de colecciones particulares, porque en la Biblioteca Nacional no hay casi nada. Se tiró como se tiraron las revistas de cine. Yo aquí, en una ocasión, me dijeron que la biblioteca pública que había tirado el primer plano, y entonces me hice con un mono, busqué en donde lo habían tirado y así, de primeros planos, desde los años 40. Vamos, quiero decir que si el cine ya empezaba a estar un poco considerado en los años 70, no mucho, el cómic no lo estaba nada, era un desprestigio total leer tebeos, y no veo por qué no se pueden leer tebeos y novelas, y no veo por qué los tebeos no pueden ser buenos y malos como las novelas o como la pintura. No hay razón, todo depende del autor. Si detrás de un tebeo tienes un autor de categoría, ese tebeo será un tebeo de categoría, y además si tienes un manta, pues será un tebeo para tirarlo. Y ahí entra el equipo vuestro, ¿no? Sí, y la idea era... Yo en esa época yo hacía una página para El Comercio que se titulaba El cómic, un medio de expresión pop, que fue la primera página seguida que salió semanal en España sobre el medio, y bueno, yo ahí ya también reivindicaba que el cómic era un medio de expresión y que era un arte, y que en esa fecha ya en Roma había una cátedra de tebeos, y aquí seguíamos, vamos, cosas de este tipo, con tal de que la gente se diera cuenta que lo que estaba ahí era un medio más de entretenimiento y era un medio más de cultura, porque aporta cultura. En aquella década, ¿de qué se componía? ¿De conferencias, de exposiciones? Sí, empezó siendo una exposición. El primer año fue con una exposición de una revista del movimiento que era buenísima, que se titulaba Trinca. El movimiento editaba una revista de cómics toda a color que se titulaba Trinca, y entonces trajo una exposición a Gijón de originales, y a la vez montó varias charlas, o sea, nació así. Al año siguiente ya hubo eso, pero además hubo unos premios y hubo un jurado que se había traído expresamente para el jurado, y era gente de mucha categoría mundial. Era el presidente de la Cartoonist norteamericana, era Cavandoli, no sé si habrás oído hablar de él, un dibujante de cómics muy imaginativo, que de una línea sacaba el cómic sin despegar la pluma del papel, hacía el cómic de una línea, todo seguido, por eso se titulaba La Línea. Estuvo aquí Cavandoli, que tenía un montón de premios internacionales como jurado. Estuvo Luis Gasca, que fue uno de los, el vasco, que fue uno de los principales a nivel mundial que crearon una asociación en defensa del cómic como medio de expresión y como arte. Él fue uno de los directores exacto, del festival, y editó un libro guapísimo, precisamente de donde yo saqué estos datos. Están sacados de ese libro. Y actualmente la semana ya no es tan semana, ¿verdad? No, porque tuvimos épocas buenísimas, que llenábamos el Jovellanos todos los días durante una semana, pero bueno, aquí hubo una serie de gente, ya sabes, que no puede ser diferente, tienes que ser como los demás. Si tú haces algo diferente ya estás en el punto de mira de alguien.